Y nos vamos ahora con Andrés Vanegas Canosa. Él es el director ejecutivo de Ulises Canosa Abogados, porque hoy estamos en el tema de la reconstrucción y de entender qué viene en adelante y qué puede hacer la gente. Gracias, doctor Vanegas, por estar con nosotros y muy buenas noches. Muy buenas noches. Saludos para todos. ¿Qué deben hacer las personas? Y lo he visto usted muy activo en X, las personas que estaban pagando su vivienda con un crédito hipotecario y lo perdieron con el temblor. ¿Tienen esperanzas de recuperarlo? Bueno, sí, Diana. Bueno, hay esperanza y descansa en algo que pues casi nadie sabe. Esas familias tienen un seguro y muchos lo ignoran. La ley colombiana obliga a que toda vivienda hipotecada a favor de un banco esté asegurada contra incendio o terremoto durante todo el tiempo que dure el crédito. No es una cuestión opcional ni depende de que uno lo haya pedido. Y hay una razón para que la tengan aunque no la hayan tramitado. La misma ley autoriza al banco a renovar esa póliza cuando el deudor descuida hacerlo, ¿no? Cargándoselo al valor de la cuota. Por eso hay familias que llevan 15 años pagándola dentro de la cuota sin advertirlo, ¿no? A ver, ¿qué garantías tiene tanto arrendadores como arrendatarios de un inmueble que resultó afectado? El punto de partida, quiero decir que los protege a los dos por igual. El Código Civil menciona el terremoto con esa palabra, al definir qué es fuerza mayor. De manera que aquí nadie incumplió y nadie le debe al otro un daño que no causó. Entonces, empecemos por el arrendatario. Las reparaciones estructurales corresponden al propietario porque la ley lo obliga a mantener el inmueble en un estado de servir para vivienda. Y eso comprende la estructura, los muros, el techo, ¿no? Las reparaciones menores del uso diario si son del inquilino. Los deterioros del sismo, como en este caso, no los asume el arrendatario porque el Código Civil dispone que no responde por los daños que provengan de fuerza mayor. Y conviene añadir un dato que a veces se confunde. El arrendamiento de vivienda urbana, la ley prohíbe exigir depósitos de dinero, de modo que ese cobro que muchos temen, pues no tiene un respaldo legal, ¿no? No te pueden exigir dinero por esos daños. Si el inmueble quedó inservible, el contrato puede terminarse aunque falten meses, porque la ley lo permite cuando el mal estado pues impide usarlo para lo que se arrendó. Y si se destruyó por completo, no hay que terminarlo, porque la ley dispone que expira por la destrucción total de la cosa arrendada. Ahora bien, del lado del arrendador, la ley le permite terminar el contrato cuando el inquilino destruye el inmueble. Nótese la palabra, ¿no? Cuando claro, pero no en el caso de una tragedia natural. Claro, un terremoto no encaja ahí, exactamente, y esa precisión protege a los dos. Porque si el inmueble quedó inservible y el contrato termina, sí, el arrendador no debe indemnización alguna porque no hubo incumplimiento. Y si necesita recuperarlo para repararlo, la ley le deja dos caminos. La terminación de común acuerdo, que procede en cualquier momento, o el preaviso de 3 meses con la indemnización que la ley señala. Y una última pregunta es, en el caso de conjuntos residenciales, ¿son los copropietarios de conjuntos residenciales los que asumen la responsabilidad por los daños o no? Mire, eso conviene mirarlo en orden porque son 4 bolsillos distintos y suele confundirse. El primero, y es donde hay que mirar antes que en cualquier otra parte, es el seguro. Todo edificio en Colombia debe tener, por mandato de la ley 675, una póliza de incendio y terremoto sobre los bienes comunes, que según la misma ley son los cimientos, la estructura, las fachadas y los techos, es decir, precisamente lo que un sismo compromete. El segundo bolsillo es el de los copropietarios. Lo que el seguro no cubra corre por cuenta de todos y la ley lo dice así: las expensas de la reconstrucción están a cargo de todos los propietarios de acuerdo con sus coeficientes, ¿no? Y el tercer bolsillo
es el de cada familia por separado. El seguro del propio apartamento, si lo tiene, como bien decía Oscar anteriormente, y el del crédito hipotecario, que es distinto a los otros dos. Y el cuarto es el del constructor. Toda edificación trae una garantía de 10 años sobre su estabilidad, porque el Código Civil lo hace responder si el edificio perece o amenaza ruina dentro de los 10 años siguientes a la entrega, por vicio de la construcción, del suelo o de los materiales de la misma. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Y vamos a continuar ahora con otra mirada en este mismo tema, y es el Fondo Milagro, anunciado por el presidente de la Espriella y que tiene un antecedente en la historia de Colombia. Tras el terremoto de Armenia, lo hablábamos esta semana, durante el gobierno del expresidente Pastrana se creó el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, el llamado FOREC, que ejecutó recursos claves para reactivar la economía de esa región. Pues hoy está con nosotros Jorge Serna, ingeniero civil, exfuncionario del FOREC en el Eje Cafetero. Él fue el jefe del Fondo para la Reconstrucción del Desarrollo Social en ese momento. Y quería preguntarle, gracias por acompañarnos, doctor Serna, ¿qué se debe tener en cuenta ahora cuando se inicie el proceso de reconstrucción de viviendas para los damnificados? ¿Qué medidas pueden facilitar ese proceso en los próximos meses? ¿Lo escucho? Prenda su micrófono, si nos permite, el doctor Jorge Serna, para poderlo escuchar ya. ¿Lo tenemos? Vamos a tratar de solucionar esa comunicación y, entre tanto, contarles que vamos en esta segunda parte de nuestro programa a hablar de economía, porque se han planteado varias noticias en los últimos días. Una tiene que ver específicamente con el terremoto. Y son las promesas, obviamente, de ayudas para las personas, pero eso se da en momentos en que se requiere un recorte sustancial en el gasto público. Y ese objetivo es difícil, obviamente, de lograr en un contexto de desastre natural. Las necesidades insatisfechas de la población en estos momentos del país obviamente crecen, y las obligaciones del Estado también. Y mientras tanto, el presidente de la Espriella entró a este gobierno enfrentando un déficit fiscal que se sitúa entre el 5.3 y el 7% del PIB, del Producto Interno Bruto. Y a esto se suma que el Banco de la República pues mantiene la tasa de interés en el 12% para mantener a raya la inflación, lo cual para algunos analistas desincentiva el consumo. Y pese a todo, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ha insistido en que la urgencia es ordenar la casa, y para ordenar la casa tienen que tomar decisiones. El Congreso esta semana atendió su solicitud de regresar el proyecto de presupuesto general de la Nación del 2027, pues consideró que los cálculos que hizo el anterior gobierno pues eran incorrectos. Para hablar sobre ese tema tenemos hoy a Ricardo Ávila, economista, columnista, analista del Tiempo y consultor, a quien ya vamos a saludar en segundos, y a Juan Pablo Zárate, codirector del Banco de la República e investigador asociado de Fedesarrollo, que se encuentra conmigo. Ex-codirector. Ya está Serna. Pero antes de eso, entonces termino con Serna, porque quería preguntarle, usted me escuchó, doctor Serna, lo que hablábamos. Okay. Muy bien, ahora sí lo tengo. Pero espérate, a ver. Préstame tu celular, márcame este. A ver, ¿estamos? ¿Me escucha? Aló. ¿Me escucha? Sí, aló. Aló, ahora sí. Aló. Le quería preguntar, Sí. ¿qué deben tener en cuenta las autoridades para reconstruir las casas de damnificados cuando llega el momento, la etapa de reconstrucción? ¿Qué medidas pueden facilitar este proceso en los próximos meses? Muy buenas noches. Digamos, parte del ejercicio importante en este proceso de reconstrucción, obviamente, uno de los grandes actores son las autoridades locales.
¿En qué sentido? En el sentido de tener claridad sobre el tema de riesgo, de las normas locales para su ejecución de la reconstrucción de las viviendas, y poder tener, digamos, la facilidad de poder ejercer todas estas medidas que el gobierno nacional implementa para poder, digamos, aplicar las medidas de recursos que pone el gobierno para su implementación, ¿no? El Fondo Milagro, anunciado por el gobierno para atender esta coyuntura, ¿es comparable al FOREC? ¿Podrían usarse también unas gerencias regionales para facilitar la ejecución de los recursos? Digamos, la diferencia, una cosa es crear un fondo, como lo permite, lo autoriza la ley, digamos, el artículo 215 de la Constitución. Lo otro es cómo lo implemente. Y yo creo que en eso ha habido un poquito no se ha explicado con claridad en qué consistió el modelo FOREC. El modelo FOREC es tener una entidad de carácter público con facultades de derecho privado, ¿qué fue lo que hizo el FOREC? Contrató gerencias zonales de la sociedad civil, especialmente ONGs, y les entregó el manejo de los recursos mediante un contrato de mandato sin representación. Ellos representaron al Estado en la zona, ejecutaron las viviendas, ejecutaron los contratos de obra que fueran necesarios, hicieron toda la atención social y con base en esto, ellos fueron los que hicieron todo el ejercicio. Y al final, al fondo, al FOREC, lo que tenían que hacernos era rendirnos cuentas de qué fue lo que se hizo. Este modelo facilitó el proceso y, segundo, brindó al Estado de todo este proceso en la reconstrucción. Si ustedes miran la historia, el FOREC no tuvo una sola demanda en los 3 años ni después.